¿Qué significan las deportaciones para América Latina, inclusive para nuestro país? Bueno, para nadie es un secreto que Donald Trump ya había anunciado en su discurso de campaña que lo primero que iba a hacer era preocuparse por Estados Unidos, por la migración y de alguna forma proteger a la población estadounidense. ¿Y cómo lo ha hecho? Bueno, deportando a miles a su lugar de origen. Pero no solamente eso, también se está viendo casos puntuales en los que ciudadanos de diferentes nacionalidades están siendo de alguna forma mandados a otros países. Y en este sentido estamos ya conectados con el señor Alberto Chincotelcal, el ciudadano mexicano con quien ya estamos conectados. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Mayra? Muy buenos días. Hay una situación de crisis, de incertidumbre para muchos ciudadanos indocumentados que se han ido a Estados Unidos a cumplir el sueño americano. Desde su posición, porque tengo entendido que usted tiene una casa de migrantes, ¿cómo ve esta situación? Sí, pues bueno, nos encontramos nosotros en la frontera entre México y Texas. Tenemos una casa para migrantes, sobre todo personas extranjeras, y su idea principal es llegar a Estados Unidos. Algunos pretendían llegar pidiendo asilo político o asilo, y otros más pues pretendían llegar de forma irregular. En definitiva, la situación es muy compleja en este momento. Tenemos tres tipos diferentes de poblaciones. La primera es la gente extranjera en Estados Unidos, sobre todo quienes no cuentan con documentos migratorios en regla y están viviendo una terrible incertidumbre todos los días, pensando en cualquier momento pueden ser deportadas o deportados, e inclusive pueden ser separados de sus familias. Entonces, la primera situación compleja, me parece, es la que está viviendo la gente que está en este momento ya viviendo y radicando en Estados Unidos con este temor extremo, que por supuesto que es entendible y es fundado, a ser deportado y con eso transformar completamente su proyecto de vida y el de sus familias. Otra situación compleja que pues está produciendo esta política del presidente Donald Trump es específicamente en la frontera entre México y Estados Unidos. Porque a pesar de las políticas de Estados Unidos en las cuales prohíbe o limita prácticamente el ingreso de cualquier persona que no cuente con documentos migratorios ya expedidos, pues, lo que está sucediendo es que la gente sigue llegando. A pesar de este tipo de políticas, la idea de llegar a Estados Unidos se mantiene. Y esto lo que ocasiona es que colapsen las fronteras, específicamente entre México y Estados Unidos, pero también la frontera sur de México. Entonces, nuestras 2 fronteras en estos momentos se encuentran completamente rebasadas de la cantidad de personas que se encuentran intentando esperar a que la situación se transforme, y esto, pues en definitiva, nos lleva a todo tipo de carencias humanitarias de estas poblaciones que en México, pues en algún tipo de aproximaciones muy, muy limitadas, es decir, muy conservadoras, pues más de 40,000 personas en este momento se encuentran solamente en una espera de saber qué es lo que va a suceder. Y una tercera situación compleja amerita las deportaciones. Ya que todo esto se concrete, pues en definitiva los países de este continente no estamos preparados para recibir a esta cantidad de personas y con todas las necesidades que esta gente va a tener y ya está teniendo, hablando de acceso a educación, acceso a salud, acceso a vivienda, el contextos de seguridad, que pues toda la región estamos padeciendo momentos de crisis de seguridad muy compleja. Entonces, pues en definitiva, no únicamente es una crisis que se vive en Estados Unidos, sino que también se vive en las fronteras y, por supuesto, en los países que somos países expulsores de personas migrantes. Es una situación bastante crítica, sobre todo para quienes no tienen familia y se han quedado en el limbo. Alberto, en la casa de migrantes en la que tú diriges, ¿cuántos migrantes hay en esos momentos y si hay ciudadanos peruanos? Claro, pues mira, en este momento tenemos cerca de 180 personas albergadas en la Casa del Migrante de Saltillo. Saltillo es una ciudad que está todavía a 6 horas de la frontera. La frontera más cercana está con una ciudad que se llama Eagle Pass. Y pues sobre todo tenemos personas hondureñas. La población de Perú
se concentra en este momento en una ciudad que se llama Piedras Negras, que hace frontera con Eagle Pass. En este momento en Saltillo no tenemos población peruana, pero en este momento no quiere decir que el mes anterior o la semana pasada no tuviéramos. Sí tenemos población peruana comúnmente que intenta llegar a Estados Unidos y lo que nos comparten pues es una seria crisis económica en ciertos espacios territoriales donde la gente vive, y pues por desgracia también tenemos población peruana que pretende llegar a Estados Unidos. ¿Y cómo se están comportando las autoridades estadounidenses en la zona fronteriza? ¿Tienes información de eso? ¿Qué te pueden decir los propios migrantes? ¿Cuál es su historia? Pues bueno, desgraciadamente no solamente hay una autoridad norteamericana que está impidiendo el ingreso de personas a Estados Unidos, también lo está haciendo la autoridad mexicana. Aquí la sociedad mexicana, la sociedad civil, estamos intentando luchar porque el trato sea digno, humanitario y con perspectiva de derechos humanos. Sin embargo, nos hemos encontrado en que al menos México ha sucumbido desde hace ya muchos años a las exigencias de Estados Unidos de evitar a toda costa que personas migrantes extranjeras lleguen hacia su país. Y esta forma de evitarlo, por desgracia, es utilizando a todo el equipo o a todas las fuerzas de seguridad pública. Tenemos todas las fuerzas de seguridad pública, incluyendo las de seguridad nacional, es decir, al ejército, intentando frenar el paso de personas migrantes hacia Estados Unidos. Entonces, del lado mexicano es una situación muy crítica de parte de nuestras autoridades, muy penosamente tengo que decirlo, pero también de parte de Estados Unidos, pues el día de hoy amanecimos con la noticia de que la presidenta Claudia Sheinbaum ha logrado un acuerdo con Estados Unidos en el cual va a movilizar a cerca de 10,000 mandos policiales mexicanos para evitar el cruce de personas migrantes y para evitar también el cruce de droga. Me parece completamente desproporcionado que se iguale la droga con un ser humano, ¿no? Me parece que es completamente desproporcionado, pero así están las cosas ahora. Y del lado también de Estados Unidos, pues ya se han colocado pues cerca de 100,000 elementos también de la patrulla fronteriza en conjunto con elementos del ejército norteamericano que están impidiendo el ingreso de toda persona que no cuente con documentos migratorios, pero también compartirte que hay situaciones bien complejas. Por ejemplo, tenemos un río que separa México y Estados Unidos aquí en este lado de la frontera, y el gobernador de Texas pues ha colocado unas boyas, es decir, unos círculos de plástico rojo que flotan en el río y que impiden el ingreso de las personas migrantes que pretenden aventarse por el río. Pero estas boyas que impiden este ingreso tienen unas mallas por abajo, una red, y esta red, lo que se ha hecho en la última semana es hacerla kilómetros más profunda. Es decir, el gobierno norteamericano lo que reflexiona es que habrá personas que no quieren nadar y brincar estas boyas, sino sumergirse por debajo del río Bravo, y y ya no, ni siquiera de esa forma, ¿no? Ahora hay redes que van a impedir que la gente pueda pasar de forma, por debajo del río, y pues lo que ocasiona son muchas muertes, ¿no? Las muertes que inclusive en el estado donde vivimos, que se llama Coahuila, que es frontera con Texas, comparto, pues hay más de 100 personas que han muerto ahogadas cada año, justo por la corriente del río o por estos muros que no solamente son paredes altas, sino que también son boyas de plástico, son redes, son grupos de personas intentando impedir el ingreso de migrantes a Estados Unidos. Qué terrible lo que nos cuentas, Alberto, y qué terrible también debe ser para ustedes no poder hacer absolutamente nada desde su posición, porque finalmente los que imponen ese tipo de normas y reglas sin dar una solución concreta de fondo son las autoridades tanto de México como de Estados Unidos. En ese sentido, yo te quiero preguntar, Alberto, nosotros tenemos un caso específico de un peruano que fue detenido en Estados Unidos, deportado, pero no lo deportaron hacia Perú, sino lo mandaron hacia México, hacia Tijuana exactamente. ¿Tienes información de casos similares? Desgraciadamente esto ocurre todos los días. México ha aceptado de forma no oficial
el ser un país que va a recibir a las personas deportadas de todas las nacionalidades. Y estas personas, pues desgraciadamente en México, al no contar con documentos migratorios en regla, pues parecería que es el boleto para que reciba cualquier tipo de abusos. En definitiva, la ley mexicana lo que dice, al menos en términos escritos, es que cualquier persona, independientemente de su condición migratoria, deberá de ser y de gozar de todos los mismos derechos de cualquier persona mexicana, excepto el voto. Sin embargo, esto en la realidad no es así. En la realidad, una persona que no cuenta con documentos migratorios en regla en México, pues es sujeta a todo tipo de arbitrariedades, a robos, a faltas de parte de la autoridad, a malos tratos, y esto nos parece muy, muy preocupante. Sí creemos que si Estados Unidos está deportando a las personas, pues es importante que las deporte a países de origen en donde la gente no solamente tenga el sentimiento, sino también tenga la garantía de que sus derechos van a ser respetados. Insisto, a mí me apena mucho decirlo porque es mi país, es un país al que yo quiero y amo y respeto mucho. Sin embargo, debo de ser muy claro en decir que es un país que atraviesa por una crisis en materia de derechos humanos en contra de las personas migrantes y en donde aquí ni siquiera las personas mexicanas migrantes están siendo bien tratadas y se están garantizando sus derechos humanos, mucho menos está sucediendo con las personas extranjeras, que específicamente es con las que la organización trabaja, la Casa del Migrante de Saltillo. El 99.9% de las personas con las que trabajamos son personas extranjeras y todos los días tenemos casos completamente de horror en las cuales personas extranjeras son también secuestradas por las bandas de la delincuencia organizada y por desgracia pues Tijuana es una ciudad que lleva ya pues muchos años atravesando con la presencia de bandas criminales que han visto en las personas migrantes prácticamente materia de negocios ilegales a partir del secuestro y a partir de la privación de la libertad para obligarles a hacer trabajos forzados. México atraviesa de verdad una crisis en seguridad muy, muy compleja, por la cual pues llevamos ya pues varios sexenios que no podemos salir. Y tristemente, los sectores más empobrecidos, más vulnerables, son los que sufren más las consecuencias de estas crisis y pues son las personas migrantes las que tienen este tipo de acciones. También creo que es importante el trabajo de las cancillerías. Me parece que las cancillerías a través de los consulados que tienen en todo el país, en todas las partes del mundo, pues sí me parece que deben de redoblar esfuerzos para proteger a sus ciudadanos de este tipo de acciones que en definitiva van en contra de todo trato humanitario de las personas migrantes. Muchísimas gracias, Alberto, por estar con nosotros. Increíble el testimonio que nos das. Ahora te agradezco tu participación aquí en Perú 21 para contarnos un poco, a grandes rasgos, por así decirlo, lo que están pasando varios extranjeros en la zona fronteriza y también lo que están a expensas de secuestros, de cualquier tipo de manejo ilegal por parte de mafias que se encuentran en la zona. Muchísimas gracias, Alberto. Al contrario, siempre es un gusto y estaremos siempre en orden para compartir este tipo de situaciones. Un abrazo. Un abrazo también para ti. Bien, era entonces ciudadano mexicano Alberto Chincotencal, que estaba con nosotros. Él tiene una casa de migrantes a 6 horas de la zona fronteriza, donde alberga a migrantes extranjeros. Y la situación es muy compleja, porque en esos momentos no solamente están siendo deportados personas de América Latina, sino en todo el mundo. Y hay personas indocumentadas que están siendo víctimas de secuestros. Y hay algo que ha dicho Alberto que es con lo que me quedo y con eso termino. ¿Dónde están las cancillerías? Las cancillerías deben velar por sus connacionales y en esos momentos se hace un llamado a la Cancillería peruana a velar por los peruanos deportados que han sido llevados no a nuestro país, expulsados a su lugar de origen, sino a otros países como México, en Tijuana. De esto vamos a hablar más adelante. Regresamos.